Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, ya vamos esta semana ya vamos cerrando. Recuerden, vamos a ir haciendo 3 clases por semana. La vez anterior hicimos tres, esta semana hasta mañana, Dios mediante, vamos practicando todo lo que es la gramática. La semana anterior practicamos lo de listening y bueno, ya la última semana, Dios mediante, eh, vamos a ir haciendo la parte de reading. Aunque esa parte de lectura les va a depender mucho de ustedes, solamente les podré dar unos cuantos tips y de ahí es que ustedes se sienten a leer y practicar todo lo que son lecturas. Pero bueno, vamos a la otra parte. Como les había comentado el día de ayer vimos lo que era present perfect versus past simple. Esos son temas que justamente se ven en el B2, ¿ya? Y hoy vamos a ver otro tema que incluso no está en los libros, pero por ahí se ve implícitamente, que se llama the passive voice, la voz pasiva, ¿sí? En inglés o tanto como en español, cuando uno escribe una oración, ¿qué contiene una oración? Hay tres cosas básicas que contiene una oración. ¿Qué es? Tanto en español, inglés, en cualquier parte, hay tres cosas básicas. Sujeto, verbo y predicado. Exacto. We got subject, verb, complement. Sujeto, verbo, predicado. We got that. That is the structure. Esa es la estructura. Uno la aprende así. Correcto. La voz pasiva lo que hace es justamente cambiar el orden, invertir esa oración y ya la vamos a ver. Entonces vamos revisando un poquito. What is passive voice? ¿Qué es la voz pasiva? So how and why do we use the passive voice in comparison to the active voice? Vamos a ver. Let's look at this. Common reasons why we use the passive voice. The passive voice and conjunction coherence. The passive voice in different forms. And, well, vamos a ir revisando estos tres puntos. So, common uses of the passive voice. ¿Cuándo se utiliza este tipo de oraciones? La voz pasiva. So, look at the example. Teen house was broken into last week and no one has been arrested yet. Miren ese tipo de oración y lo que está en negrillas, ¿no? I know, but didn't you hear? The police said that the door hadn't been locked. Look at the girl one and the sections in bold here. Si ven aquí lo que está en negrillas. Do we know who broke into the house? ¿Sabemos quién rompió, quién entró a la casa? ¿Quién ingresó a la No. casa? No, ¿verdad? No dice, no indica. Dice, Team House was broken into last week and no one has been arrested yet. Lo mismo acá, I know, but didn't you hear the police said that the doctors hadn't been locked? No menciona en cuál está. No menciona quién lo hizo. Who usually arrested people for crime? ¿Quién usualmente son arrestadas por estos crímenes? ¿Quién? Usualmente. ¿A quién se arresta? Se arresta por esto. Alguien que entra en tu casa. Un ¿Cómo se ladrón. llama? Exacto. Así, Correcto. creo que Por supuesto. realmente. Ya. ¿Quién arresta? ¿Quién los arresta? The police, ¿ok? The police officer. Ellos lo arrestan. ¿Ya? Does girl one ever mention who broke it in or the police? En la chica número uno mencionan quién ingresó o la policía. Si ingresó la policía o la persona que ingresó a la casa. ¿Menciona? No. No, correcto, no lo menciona. It doesn't mention. Déjeme hacer esto más grande. It doesn't mention. No, a ver, ahí se ve mejor. No, it just got down here. Tiene aquí abajito. The police. Because no, it doesn't mention. Look at girl two. Vamos ahora a la chica número dos. Who do you think was responsible for not locking the door? ¿Quién creen que fue el responsable de cerrar la puerta? ¿Quién creen que fue el responsable? La chica. La chica, bueno, dice Team House, la casa de Tim. Entonces me imagino que puede ser Tim, ¿no? Tim porque es el dueño de la casa. Miren las preguntas que hace. La primera es si alguien mencionan quién fue que entró aquí a la casa. No. ¿Quién usualmente arresta a estas personas? La policía.
La chica uno menciona si la policía entró o la persona entró, no menciona nada de eso, ¿ya? ¿Quién entró? Y bueno, en la número 2, es lógico que es Tim, el dueño, y él debía haber cerrado, porque la policía dice que no cerraron la puerta, ¿ya? Dice la siguiente pregunta. Do you think girl 2 knows who didn't lock the door? ¿Creen que la chica número 2 sabía quién no cerró la puerta? ¿Creen que la chica 2 sabía o no? ¿Creen que la chica sabía? La número 2 sabía quién cerró la No, puerta. Ah, ojo, se sobreentiende. Ahí me dice, no, me dice, obvio, porque no lo menciona en la oración. Es verdad que no lo menciona en la oración, pero se sobreentiende si la otra es la chica, oye, se metieron a la casa de Tim anoche y nadie, no arrestaron a nadie. Y la otra chica le contesta, lo sé, pero no escuchaste. La policía dijeron que no cerraron, la puerta no estaba cerrada, ¿ya? Vamos viendo justamente. ¿Por qué es importante? Porque es el uso de la voz pasiva. Entonces vamos viendo. When I talk about this, cuando yo hablo de esto, una forma de usar la voz pasiva es when the angel is unknown, o sea, cuando la persona que realiza la acción no la sabemos, ¿ya? O no es importante quién lo realizó, ¿ya? Por ejemplo, Tin House was broken into last week and no one has been arrested yet. Correcto, no menciona quién entró, quién robó, a quién arrestaron, no menciona, no lo menciona. So we don't know this. We don't know who broke in this case. Nadie sabe quién ingresó. Obvious has been arrested, no haya sido arrestado. It's obvious we are talking about the police. Se nota que estamos hablando de la policía, se sobreentiende, ¿ya? Porque son los únicos que arrestan a un ladrón, un criminal. Otro uso de la voz pasiva es to avoid talking of responsibility or blame. For example, I know, but you didn't hear. The police said that the door hadn't been locked. Cuando hablamos de la responsabilidad de alguien, ¿ya? Esto es voz pasiva. The speaker doesn't want to point blame at the person. Obvio, no quiero mencionar a la persona que fue responsable de eso, ¿ya? So we avoid to mention it. Evitamos mencionarlo. Son usos comunes de la voz pasiva. Ojo, esto no está en los libros, ¿ah? Esto es B2. Ojo con esto. Functions, comprehension and coherence. The passive voice can help a text be more comprehensive and coherent. Look at this example. Veamos este ejemplo. Maria has fallen over her broken leg. She has been taken to the hospital where she will be operated on. Don't worry. I've read about the doctors. They were all trained at the best universities. Look at the boy says the subject is the same in all the classes. Who is the subject here? Maria has broken over her leg. She has been taken to the hospital where she will be operated on. So in this case, Maria. The next one. Which one of the clauses are the passive here? She has been taken. She will operate. Ya vamos a revisar cada una de estas preguntas. Do you think using the same subject makes the text more or less consistent? More. And we got here. To be coherent, we use start a clause with previously given information. For example, the object of the previous clause becomes the subject of the next, and we can use the passive voice to do this. Look at the girl says, and find an example of this. I read about the doctors, they were all trained. Ya, vamos a explicar todo esto porque justamente esto va a generar confusión. Y lo voy a hacer con un ejemplo sencillo. Vamos a ver, van a encontrar en su examen, espero, vamos a revisar dos tiempos de la voz pasiva. Vamos con el presente, ¿ya? Como les hice al principio la pregunta, la voz activa o de active voice, vamos a poner aquí, active voice, se divide en tres cosas, sujeto, verbo, predicado. Vamos a poner, no sé, se me ocurre, I eat, vamos a una oración sencilla, I eat a sandwich. Sí, vamos a poner I eat a sandwich. Vamos a dividirlo así. I eat a sandwich. ¿Ya? Me comí un sándwich. ¿Qué tengo? Sujeto, tengo el verbo
Y por supuesto tengo el complemento o predicado, ¿verdad? Ahí estamos todos. Eso sabemos todos, ¿no? I eat a sandwich. Ahí no tenemos ningún problema. Pero yo voy a cambiar esta oración a voz pasiva, passive voice. ¿Qué sucede aquí? ¿Se acuerdan que les dije que se invertía todo? Aquí dice yo comí un sándwich. I ate a sandwich. Sujeto, verbo, predicado. Ahora esto es al revés. El objeto, el objeto. Correcto, Ariana. Pero ya te voy a corregir una cosita. Esto, miren, lo voy a copiar igualito para que salga con el mismo color. Pasa a convertirse en el nuevo sujeto. A sándwich, ¿verdad? Un sándwich. A sándwich. Miren, el objeto o predicado o el complemento pasa a ser el nuevo sujeto, a sándwich. Como la oración está en presente, porque estamos hablando del presente, voy a utilizar el verbo to be, am, is, are. En este caso, ¿cuál sería el verbo to be de a sándwich? Is, ¿verdad? Is. El verbo, el verbo es eat, comer, pero hay que moverlo acá abajito, ¿ya? Hay que moverlo, tengo que mover. Eat. Cuando pasa a voz pasiva, el verbo cambia, y ahí estaría lo que te iba a mencionar, cambia a pasado participio, o sea, la tercera columna. Entonces, si yo me acuerdo, eat, ate, eaten. A sandwich, it's eaten. Miren, ya tengo el nuevo verbo, o sea, está aquí, solo que cambió. Is eaten. Y voy a agregar, aunque no es importante, como lo mencionó ahí, la palabra by. O sea, de por, un sándwich fue comido o es comido por, el sujeto ahora pasa a ser el nuevo objeto. Pero no puedo colocar I, porque I no es un objeto. I es el sujeto. ¿Cuál es? Aquí hay que recordar, absolutamente todo. ¿Cuál es el objeto o el object pronoun de I? La respuesta es me, por mí, by me, porque no puedo poner por yo. Ay, un sándwich fue comido por yo. No puedo decir así. A sandwich is eaten by me. A ver, chicos, chicas que están aquí. Ojo con esto. Esto es voz pasiva. Cuando yo tengo, ¿sí? La voz activa, yo sé sujeto, verbo, predicado, no pasa nada. Las oraciones normales. Pues yo le dije que esto es B2. La voz pasiva es cuando se cambia. Cuando la acción es más importante, más que la persona que lo hizo. El objeto está primero, a sandwich is eaten by me. ¿Ya? ¿Está claro? Quiero, me pregunte, o hago un exacto. La compañera Diana me pregunta, ¿en la voz pasiva el verbo siempre va a estar en pasado participio? Sí, siempre el verbo va a estar en pasado participio. Vamos a hacer, voy a colocarles un ejemplo. Voy a colocar, déjenme buscarle aquí. Y ustedes me lo van a ver, me van a decir cómo cambia. A ver, para ir cambiando. Ay, active to passive voice. Vamos a ver, para ver que quede claro. Miren que esto es la del presente. Están con todos los tiempos. A ver, les voy a poner una oración sencilla. Vamos a la voz activa. Active. Ya. He eats an apple. Él come una manzana. Ya saben que he es esto de aquí. Eats es el verbo. Y an apple es el objeto. A ver, chicos, quiero que escriban de esta oración la voz pasiva. Passive voice. Estamos hablando en presente ahora. A ver, háganla en el chat. Uy, ahí, para que vean el ejemplo. Primero quiero que entiendan esa parte, cómo se cambia de activa a pasiva. Y de ahí vemos ejercicios. No es que lo van a tener así, pero vamos, quiero que me hagan esta oración de voz activa a voz pasiva.
Ya, Ariana, listo, correcto, vamos a ver las otras chicas, vamos, hágalo, como pueda. No importa que se equivoque. El objeto de la oración pasa a ser el nuevo sujeto. Esto yo lo hacía con líneas a mis alumnos, esto. Se los voy a hacer así. El objeto pasa a ser el nuevo sujeto, ¿sí? Nosotros con este color pasa a ser el nuevo objeto. Y bueno, el verbo cambia pasado participio, cambia pasado participio, ¿ya? Y por supuesto, el sujeto pasa a ser el nuevo object pronoun en este caso, ¿sí? Vamos a ponerlo así, ya. A ver, más o menos así. Vamos. El resto, vamos, ¿cómo sería? He eats an apple. Vamos. Eso, muy bien, Zeni, muy bien. Te falta una palabrita más, mira, porque hay una que no está sombreada, porque esa es una palabra nueva que aparece cuando hago la voz pasiva. Pero ahí lo hiciste, Zeni, muy bien. Y ojo con el verbo. Des en cuenta, y lo voy a poner aquí, esto se me olvidó. Voy a ponerle otro color. Esto de aquí. No, lo voy a dejar en blanco, como lo hice con el otro. Ay, voy a poner esto. Miren, lo voy a poner en rojo. Esas dos palabras aparecen nuevas. ¿Por qué? Porque tengo que colocar el verbo to be, ¿ya? El verbo to be. Eso. Y el verbo, Zeni, muy bien, ahí lo mejoraste. Y el verbo tiene que ir en la tercera columna de la lista de verbos. Tengo que recordar, en el primer caso, eat, ate, eaten. Tengo que recordar. Ya, muy bien, lo han hecho muy bien. Entonces vamos viendo. Y ahí Zeni lo tienes. Muy bien, vamos. An apple, porque ese es el nuevo sujeto. Is es el verbo to be. El verbo se cambia. Eaten by, correcto. No puedo colocar he, porque esto es un sujeto. La respuesta correcta, by him, exacto. By him. Vamos, otro ejemplo. Vamos. Active voice. Voy a ponerles otro ejemplo. Eh, déjenme ver, déjenme buscarle otro ejemplo. Déjenme ver. No, a ver, este aquí. Vamos para ver un poquito de dificultad. Grammar and mechanics. Ay. A ver, aquí. Ah, uf, uno difícil. Ah, ma- oh my God, no encuentro. Déjenme ver. A ver, aquí. Present simple passive. A ver, vamos. Uno difícil. Vamos a ver qué tal. A ver, a ver. Vamos con esta oración que es un poquito más complicada. Passive. La oración dice, many people read Disney writers' articles. Muchas personas leen los artículos de este escritor. Vamos. ¿Cómo sería esa oración en voz pasiva? ¿Cómo sería esa oración? Esa es un poquito más compleja. Many people read these writers' articles. ¿Cómo convierto eso a voz pasiva?
Vamos, a ver, busque. A ver, voy señalando, le ayuden esto. Tengo el sujeto, ay, ya, tengo el sujeto, muchas personas. Tengo el verbo, y bueno, y tengo, por supuesto, el complemento. Correcto, Ariana. Muy bien, perfecto. Ya. A ver, Ceni, Candy, vamos, si pueden. O al inicio, la primera parte, que es la parte donde conjugan el verbo. Así no lo van a tener en el examen, pero igual es importante primero que sepan cómo se estructura. ¿Ya? ¿Cómo se estructura? Vamos, hágalo, hágalo, vamos. ¿Cómo sería? Many people read the writer's articles. ¿Cómo convierto esta oración en voz pasiva? Vamos, hágalo. A ver, y ahí está. Eso. Vamos, fácil, muy bien, ahí lo tienes. En una pequeña cosa más te equivocaste. Dice, this writer, por supuesto, este vuelve, ahora, esto vuelve a ser, these writers, vuelve a pasar el nuevo sujeto. Y aquí va la pregunta, el verbo to be. No siempre va a ser is. Si dice articles, de estos artículos, no puede ser is, porque está en plural. ¿Cuál sería el verbo to be aquí? Are. Porque está en plural. These writers' articles are, ahí está correcto el verbo, read, y por supuesto by many people. Correcto. Acabo de colocar el verbo, en este caso el verbo es igual, ¿ya? En este verbo que es igual. Exacto, these are read by, el verbo es igual en este caso, el participio es igual, read, 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 y por supuesto by many people. Vuelve a cambiarse y listo. Eso es voz activa, voz pasiva. Ahora, lo mismo pasa con el pasado. Imaginemos que la oración está en pasado. Vamos, eso es presente. Ahora, a ver, exacto, que el sujeto, que en este caso el sujeto va a quedar igual. Muy buena pregunta la de la compañera Ceni. Me dice, Mister, ¿y el sujeto aquí? ¿Cómo hago con el sujeto? Porque en estos el sujeto cambió, correcto. Ceni, aquí cambió el sujeto. Exacto. Son sustantivos. O sea, el sujeto no va a cambiar aquí. El sujeto cambiaría cuando son pronombres, por lo general. Cuando son pronombres es que cambian, ¿ya? Pero aquí no. O sea, cuando digo pronombres es cuando dice I, you, he, she, it, we, you, they, ¿no? Pero en este caso, queda igual. By many people. No va a cambiar. Vamos ahora con una oración en pasado. Lo mismo pasa en past. En el pasado yo tengo active voice, tengo voz activa y tengo passive voice, voz pasiva. Cuando hablo de la voz activa, ya sabemos que es una oración cualquiera. Vamos la misma oración como ejemplo. I ate a sandwich. ¿Cómo me doy cuenta? Porque el verbo ya está en pasado, pues no. Es diferente, el verbo está en pasado. Yo comí un sándwich, vamos a ver, I ate a sandwich yesterday. ¿Ya? Yo me comí un sándwich ayer. Y aquí es algo importante. Esto es sujeto, esto es verbo. El objeto, o sea, ¿qué me comí? Un sándwich. Este es el objeto. El yesterday no es objeto. El yesterday es una expresión de tiempo, como a veces lo he mencionado. No, ojo con eso, eso no se mueve, las expresiones de tiempo no, no siempre. ¿Cómo convierto esta oración en voz pasiva? A ver, hágala.
Pero ojo, ahora está en pasado. Les doy un tip o un pequeño clue. Eh, el verbo to be cambia. En presente es is are y en pasado ya no puede ser is are, ¿sí? Pues ahora ya estoy en pasado. Ya no puede ser is are, ¿sí? Vamos, ¿cómo sería esta oración en pasado, en la voz pasiva? Correcto, muy bien. Vamos, esperemos. A ver, Ceni, Candy, vamos. A ver, trate de hacer esa oración en voz pasiva. ¿Cómo sería? Vamos, esto ya es, ese es un nivel preintermedio. You did. Sería con el did. Ah, vamos viendo. Aquí lo vamos a utilizar lo que es el verbo to be, o sea, is, am, are. Pero eso es en presente. Al momento que estamos utilizando pasado, ¿cuál es el pasado del verbo to be? Hay dos. Was. Was, were. Eso, correcto. Entonces, vamos haciendo. A ver, Zeni, te espero. Vamos, cuentes tú. Vamos, debes darle. Ahí es practicando. I ate a sandwich yesterday. Cambio el objeto, vuelve a ser el nuevo sujeto y luego va el resto. ¿Ya? Profesor, Ajá, Candy. ¿podría por favor explicar de nuevo esa parte de ahí? Lo que pasa es que ando con datos y no escucho muy bien. Dale, está bien, perfecto. A ver, vamos a explicando. Una oración en voz pasiva es cuando el objeto es lo más importante de la oración, o sea, ¿cuál fue la acción? ¿Ya? Eso es lo más importante. ¿Cuál es la acción? No me interesa cuál es la persona o quién realizó esta actividad. No es importante para ese tipo de oraciones. Y por ejemplo, lo que yo tengo, yo comí un sándwich ayer. Lo que hace la voz pasiva es decir, un sándwich fue comido por mí ayer. Entonces yo tengo a sándwich, que es el objeto, pasa a ser el nuevo sujeto, a sándwich. En este caso tengo que ver el verbo to be. Como la oración está en pasado, tengo que utilizar was o were. Como dice un sándwich, es was, porque es singular. Exacto. A sandwich, ya, was, te comiste el verbo Zeni, y el verbo pasa, pero pasa en pasado participio. Siempre va a pasar en pasado participio. El pasado participio de ate, eat, ate, eaten. Eaten. El verbo pasa en pasado participio. By, eso es una palabra nueva que se agrega aquí, by, y el sujeto pasa a ser el nuevo objeto. O sea, aquí iría hay, pero no puede ser. Imposible que hay esté al final, porque es un sujeto, es un pronombre personal. Entonces se cambia. I se transforma en un object pronoun. En este caso sería by me. Y por supuesto, la expresión de tiempo no cambia. ¿Ya? By me yesterday. La expresión de tiempo no va a cambiar. ¿Sí? Entonces, a sandwich was eaten by me yesterday. Cambió la oración. Repito. I ate a sandwich yesterday. Comí un sándwich ayer. Este es sujeto, verbo, predicado. Y la expresión de tiempo. El objeto de la oración, o sea, de qué es lo que yo realicé, pasa a ser el nuevo sujeto. Luego va el verbo to be. Luego el verbo to be va a depender si está en presente o en pasado. El verbo va a ir en pasado participio, siempre va a ir en pasado participio. Y luego coloco by, aunque es opcional, by me, el sujeto pasa a ser el nuevo objeto, ¿sí? Por mí. A sandwich was eaten by me. ¿Ok? Vamos, a ver, acá tengo otra pregunta. O sea, el was va, exacto. Siempre el verbo to be, cuando hablamos de voz pasiva, el verbo to be va antes del verbo. Lo que tienen que fijarse todos es si la oración está en presente o en pasado.
Eso tienen que fijarse. Si la oración está en presente, va is are. Por lo general va is are. Ya. Es raro que vaya am, pero sí puede haber. Pero si la oración está en presente, tienen que ver si va is are antes del verbo. Si la oración está en pasado, tienen que ver si va was o were antes del verbo en participio. ¿Sí? Y el verbo, como me preguntó Ariana, siempre el verbo va a ir en pasado participio, siempre. ¿Sí? Mucho ojo con eso. Vamos a hacer una oración. Vamos subiendo el nivel. Vamos. Voz activa. Active voice. Ay, vamos, la voz activa. Active voice. The hunter killed the lion. El cazador mató al león. La oración está en pasado porque es un verbo regular, tiene ed. Cambiemos esta oración de voz activa a voz pasiva. Vamos. ¿Cómo sería esa oración? Les ayudo con estos tips. Sujeto, verbo y bueno, el complemento predicado. En este caso, el objeto. Porque si yo, es la típica pregunta. ¿A quién mató el cazador? Al león. ¿Ya? ¿Cuál es el objeto de la oración? El león. Ya, esperemos unos minutos. Perfecto, muy bien. Ya vamos a hacer ejercicios para ver si están. Vamos a hacer ahora cómo los van a encontrar. Esto es que quede claro primero cómo se estructura la voz pasiva. Y ahora lo vamos a ver cómo ya es. Exacto, Candy, muy bien. Y ahora ya vamos a ver cómo lo vamos a ver en ejercicios. Vamos, Eni, dale. A ver. Ah, perfecto. Muy bien, lo hicieron muy bien. Perfecto. Ya saben, el objeto pasa a ser el nuevo sujeto de lion. En este caso, como la oración está en pasado, tengo que ver si va was o were. Aquí va was. ¿Ya? El verbo, en este caso, es la coincidencia que el verbo está en pasado. Es un verbo regular. Los verbos regulares en el pasado participio son lo mismo. No cambia. By, by the hunter. By the hunter. The lion was killed by the hunter. Perfecto. Ya, lo han hecho muy bien. Vamos a hacer ahora ejercicios justamente cómo lo van a encontrar en el examen, ¿no? Ya, vamos a ver ejercicios, cómo lo van a encontrar en el examen. Vamos a ver, déjenme colocarle. Igual voy a mostrarle lo siguiente. Aunque creo yo que solo van a encontrar presente y pasado, les voy a mencionar cómo serían los cambios en la voz pasiva en los diferentes tiempos, porque la voz pasiva puede ser en presente, pasado, presente perfecto, etcétera, 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 en todos los tiempos gramaticales. No los vamos a alcanzar a ver todos, pero brevemente, por si acaso llegan a ver en su, en algún momento por ahí en el examen. Por ejemplo, aquí tengo ejemplos, dice, Team house was broken into, no one has been arrested, the door haven't been locked, she will be operated on, they were trained, yeah, they were trained. ¿Qué es lo que cambia y lo que es lo importante de verb to be? Eso es lo que cambia, el verbo to be. Como yo les dije, si la oración está en presente, va is are, si la oración está en pasado, va a ir was were, ¿ya? Si en un caso tienen una oración en presente perfecto, va a ir has been y el verbo va a ir en pasado participio. Has been arrested. Si la oración está en pasado perfecto, hadn't been locked. Si la oración está en futuro, will be, porque cuando está will el verbo no cambia, no van a poner el verbo to be así, is, am, are, no. Will be operated. Por si acaso igual, pero vamos a concentrarnos en presente y en pasado. ¿Sí? Y aquí lo menciona, ¿no? Notice how the verb to be changing depending of the sentence. Depende de la oración, cómo el verbo to be va cambiando. Futuro, past perfect, past simple, ¿ok? Present perfect,
Y aquí está la respuesta que le mencioné, que me preguntó Ariana. El verbo siempre va a ir. The main verb is always in past participle. Ese verbo siempre va a estar en pasado participio, siempre. Ya, broken, arrested, locked, operated, trained, okay? In the passive voice, the subject is not the ancient. Yeah, the person thing doing the action in order to mention the agent we can add by after the past participle. Aquí no se menciona quién realizó la acción. Lo que yo puedo hacer es colocar by, como les mencioné la palabrita by, para decir quién realizó esta acción. ¿Ok? Bueno, vamos. Hora de practicar. Time to practice. A ver, voy a compartir con ustedes un enlace. A ver, se me perdió. Aquí está. Un enlace justamente de Passive Voice a ver qué tal lo hacen. Tienen que ver la oración. Si ustedes ven la oración en presente, ya saben que va is, am, are. Si ustedes ven que la oración, déjenme ver, si ustedes ven que la oración está en pasado, tienen que colocar was, were, ¿ya? Sí, sí, creo. Listo. A ver, vamos a ver qué tal. A ver. Voy a compartir con ustedes el enlace. A ver qué tal. Ya. Comparto con ustedes aquí y comparto por WhatsApp y comparto por... Ahí cerré el WhatsApp, creo. Dame un minuto para abrir WhatsApp y comparto. Pero vayan uniéndose por ahí mientras voy abriendo. Ah, no sé si tengo que abrir WhatsApp. A ver, ya. Listo. Vamos, Eni, vamos. Vamos a quitar el sonido. Vamos a ver. Tienen que ver si la oración está en presente o en pasado. ¿Sí? Dependiendo de eso. Si está en presente, is, are. Si está en pasado, was, were. Y por cierto, el verbo siempre va a ir en pasado participio. Siempre en participio. Vamos a ver. Mm.
Vamos a esperar unos minutos. Tranquila, Celi, tranquila, vamos. Dale, termínalo, no importa, pero termínalo. Dale, que de eso se trata, termínalo. No importa que te equivoques. Trata, trata. Ve la opción más lógica, nada más. Y en algunas emergencias, la que suena mejor. Ya, a veces sirve. Ya, vamos a ver, para que veas. A ver, veamos. Muy bien. Vamos analizando esta parte de las preguntas. ¿Sí? Así van a tener en el examen. O ya saben que lo tienen en forma de párrafo, ¿no? En forma de diálogo, en forma de carta, en forma... Ya vimos eso el día de ayer. Pero eh, aquí tienen justamente, ¿no? Oraciones parecidas, algo así tendrían, ¿no? Tienen una oración y te dan cuatro opciones. Y tú tienes que ver. Si ya te dan pista que esto es voz pasiva, ¿ya? Te dan pista que es voz pasiva. Lo primero que tengo que ver es que la oración si está en presente o en pasado. Yo ya veo la palabra everyday. Everyday me indica que la oración está en presente. No está en pasado. Entonces todo lo que va was, were, no va. Nada de was, were va, porque everyday, todos los días, esto es presente. Y luego tengo que ver cuál es el correcto. Are y am. Bueno, ya sabemos que am es raro, puede ser que lo encuentren, pero es raro. Por lo general se utiliza is or are, ¿ya? Every day the chickens are given food and water. Perfecto. Are given. Veamos en otra que tuvieron por acá amarillito. Acá otra. Veamos. Last night, Jimmy buy her class to the class present. Ya veo last night. Ya veo last night. Esto es anoche. Sé que esto es pasado. Entonces, si ya sé que esto es pasado, nada de lo que es is, are, am, va. Entonces ya voy descartando estas de aquí, no. Y luego tengo que ver si va was o where. ¿Ya? No, no, tranquila. Was o where. Pero en este caso, va a ir was, porque tercera persona, Jimmy, was. No puede ser Jimmy, where. ¿Ya? Vamos otras acá. Firefighters by a team of experts. Si yo leo la oración, no me dice nada si es pasado. Entonces lo más lógico sería que la oración esté en presente. Como dice bomberos, firefighters, ya, tiene que ir are. No puede ir is, ya. Are trained by a team of experts. Y por último, every day the students bell work. Ya dice la palabra every day, todos los días debe ser are. ¿Ok? Entonces vamos haciendo un poquito de recuento justamente en esta parte de aquí. A ver, vamos haciendo un poquito esto. When I talk about passive voice, cuando yo hablo de la voz pasiva, ¿sí? Remember that the action is the most important here. The ambulance took her to the hospital last night. She was taken to the hospital last night. Miren que la expresión de tiempo no se mueve, ¿ya? The headmaster had spoken to Arabia about her neighbor. Ariana has been spoken to about her neighbor. Everyone at the party had eaten all the cake before you arrived. All the cake had been eaten before you arrived. Well, we have to give this sentence. Tenemos un párrafo para que igual sepan. School leavers face a number of difficult challenges. However, they can overcome many of these challenges by simply talking to a school counselor.
Courses train the school counselors to listen to students and give advice. Students might accept this advice or not, but the most important thing is the process of discussing future options. Aquí cambió este tipo de oraciones para que suenen con más coherencia el párrafo, ¿no? Many of these challenges can be overcome. Schools counselors are trained. This advice might be accepted or not. ¿Ok? Entonces, justamente, ojo con eso. Recuerden que la voz pasiva, ¿sí? Sirve justamente para mencionar la acción, ¿no? ¿Ya? Más no, en este caso, el sujeto que lo realizó. That is really important. Eso es muy importante, ¿sí? Ya vimos la estructura un poquito, cómo era. Listo. Ojo, that is passive voice. Eso es voz pasiva, chicos. Como les dije, existen un sinnúmero de tiempos gramaticales ahí que los pueden ver, ¿ya? Pero me he concentrado solamente en el presente y el pasado porque son los más comunes en el B2. También ven futuro, pero vamos poco a poco, ¿sí? Listo, chicos. El día de mañana voy a ir, vamos practicando las palabras de vocabulario. Mañana nos vamos a concentrar prácticamente en el vocabulario para empezar con los tipos de lectura. ¿Ya? Mañana también vemos un poquito de lectura, pero recuerden que en esta parte de Language Form and Vocabulary and Meaning, se llama Language Form and Meaning Items, van a encontrar párrafos, oraciones que ir completando, ¿sí? No van a encontrar así oraciones, lo que tienen que ir leyendo porque es como todo tiene que ver una cosa con la otra, el contexto, ¿no? Y hemos visto esa parte, luego de esto viene la parte de lectura y ahí vamos a ver un poquito lo de vocabulario. Un tip que le puedo dar en la lectura, les voy a enviar, hoy día les voy a enviar ya la más complicada, las lecturas más difíciles. Claro, tienen que seguir practicando. Ojo, y esto es importante para una compañera que me dice, Mister, fallé. A ver, esto es importante, es que esto es nuevo. Esto no estaba en los libros, ¿ya? Esto no estaba en los libros. ¿Por qué? Porque el libro solo llega hasta B1, pero como el examen es internacional, tiene un mayor grado de dificultad y tienen tiempos gramaticales. Mañana vamos a ver. Mañana, mañana, antes de darles mejor la lectura, vamos a recordar un poquito los relative clauses, todo lo que es relative clauses, que eso es importantísimo, ¿ya? Comparative superlative, si vimos, ¿ya? Pero vamos a revisar esto de aquí, relative clauses y eh, bueno, podemos revisar comparative superlative también. Y ay, se me fue el nombre, los conditionals, todos los condicionales, ¿ya? Pero esto es importante, esto sí o sí lo tienen en el examen, un relative clause. Les adelanto, ¿cuáles son los relative clauses? Cuando ustedes dicen what, where, when, which, ¿ya? ¿Cuándo utilizarlos? ¿Ya? Pero bueno, listo chicos, eso es todo por el día de hoy. Hoy solamente vamos a ver esa parte de ahí. Mañana practicamos relative clauses, un poquito de comparative y de ahí ya la otra semana vamos con la lectura. Esperemos Dios mediante me indiquen cuándo es la fecha para que puedan dar el examen, pero yo creo que ya aquí me la han de dar la próxima semana. Así que ya nos queda poco tiempo y pronto ya volvemos.